Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Bien, vamos a continuar sin antes comentarles que Keiko Dental está a sus órdenes en la 31 Poniente, enfrente de la Facultad de Estomatología de la UAP, y en la 3 Sur 4305 en la colonia Huexotitla, y su nuevo horario, que es los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. A 2 de la tarde. Esperamos. Ahí los esperan para que compren todo lo que quieran. Bueno, no todo, ¿verdad? Porque no es súper. Bien, Miguel, seguimos. Sí, les comentaba que, por ejemplo, el soccer es uno de los deportes que se practica más en nuestro país, pero que no se protege. Entonces, las lesiones en fútbol, soccer, se dan preferentemente en cabeza, por los cabezazos, y se dan preferentemente en las rodillas, conociéndose que hay protectores para rodillas, porque el que se lesiona en rodilla ya no es lo mismo, o sea, se tiene que tratar de manera muy especializada para poder recuperarse y volver a salir. Entonces, todos los papás generalmente mandamos a los hijos a deporte, y generalmente los deportes de progresión van a tener alguna lesión. Pero ¿cómo podemos minimizar los riesgos? Bueno, hay muchas formas de minimizar los riesgos, pero el padre tiene que ser una parte importante en la prevención del deporte. A veces no tanto el entrenador, porque el entrenador lo que le interesa es que el equipo salga adelante. Si alguien se lastima, pues tienen otro que lo puede ocupar su lugar. Entonces, es importante que el padre de familia esté educado por parte del odontólogo, y el odontólogo tiene que estar preparado y dispuesto para apoyar cualquier equipo. No únicamente dando aplicación de técnica de flúor y técnica de cepillado, que eso ya es obligatorio, sino asesorar qué hacer cuando un diente se fractura, qué hacer cuando un diente se cae, dónde guardarlo, dónde almacenarlo, cómo se puede reimplantar. Entre más rápido se reimplante, más éxito tiene de que este diente sea viable. Y los dientes que se reimplantan pueden funcionar muy bien como todos los demás. Y eso sucede todos los días y más los fines de semana. A nosotros nos ha tocado que el 6 de enero los reyes llegan y a la niña le regalan patines. Pero le regalan nada más patines, pero no le regalan casco ni le regalan guantes. Coderas. Nada. Y también pasa con las bicicletas. ¿Cuántos vemos en bicicleta que no usan casco? Aquí no hay una reglamentación de usar casco. Que últimamente ya se está tomando en cuenta eso. Sí, se está tomando Yo en creo que cuenta. cuesta mucho trabajo acá en México, sí. educar a la Es gente. muy difícil, muy difícil. Aquí estamos planteando por qué el paciente no se cuida su dentadura. ¿Por qué? Porque es caro el tratamiento dental, porque no tiene la educación, no le interesa o lo hace hasta el final. Y es la parte más importante que debemos de tener, cuidar la cavidad oral. Por las bacterias que se generan, las bacterias que pasan, y se han encontrado bacterias hasta en cerebro, de enfermedad periodontal, en hígado, en páncreas se han encontrado enfermedad periodontal, de bacterias que están presentes en una boca no sana. Sí, yo creo que es una tarea de todos nosotros los Así es. odontoestomatólogos, Así ¿no? es. De educar, de dar información a todos nuestros pacientes. Así y yo es. creo que eso se les está pasando a muchos. No quiero generalizar, pero a muchos se nos está pasando, y claro que muchos sí empiezan a educar, a dar esa información a sus pacientes. Sale más barato prevenir que curar. Así es, así, pero parece que aquí en relación al deporte estamos curando en lugar de prevenir, porque el deporte es parte fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano, porque nos motiva, nos ejercita, nos tonifica, y tenemos un objetivo generalmente cuando se compite. Pero cuando este joven o jovencita va prevenido y lleva casco, y lleva protector, y lleva lentes de protección, los riesgos son mínimos, pero no todos lo usan. No todos usan. Entonces, esta es una parte importante, que es la educación. Siempre, cuando a mí me dijeron hace 20 años, aquí lo más importante es la educación, yo no pensé que fuera eso tan difícil como lo es ahora. Educar a un paciente, cambiarle ese hábito que ha tenido durante muchos años, es muy difícil. Por eso tenemos a estos niños que ojalá ellos sí aprendan y hagan caso de lo que me está diciendo. Sí, sobre todo que sus papás son dentistas, ¿verdad? Así es. Pero bueno, a veces se llega al colmo. Así es el colmo del dentista. Sí.
Nelly, Sí, otra pregunta, Doc. ¿En qué puede afectar el rendimiento de un jugador? Hace rato, igual que el doctor, estábamos leyendo un poquito de algunos artículos. Menciona que hasta puede provocar, no sé, calambres o Sí. algo por el estilo. Los cubanos tienen muchos estudios que hablan sobre el bajo rendimiento de un atleta por causa de infecciones dentales. Entonces, un atleta que tiene una infección dental va a disminuir su rendimiento hasta el 40%. Y generalmente lo que nosotros debemos de hacer es hacer una examinación previa. Hay otros estudios, por ejemplo, hay un odontólogo en Perú que ellos han encontrado una disminución de capacidad de un deportista, sobre todo de taekwondo, que es lo que más se practica, porque normalmente no se lavan los dientes. En Estados Unidos se ha encontrado disminución de su capacidad aeróbica por la falta de respiración, porque no tienen los dientes bien alineados. Lo primero que tiene que hacer un atleta para que sea de alto rendimiento, si tiene maloclusión, tiene que tener una buena armonía dental, un buen arco dental, para que eso pueda permitir durante la noche por lo menos tener una vía de entrada amplia para poder respirar. Hay jugadores muy famosos, por ejemplo Shaquille O'Neal, que era del calor de Miami, que él tiene que dormir con presión positiva porque él no puede dormir, él ronca demasiado. Y ha visto casos de jugadores de fútbol americano que se caen. ¿Por qué? Porque no duermen bien, porque roncan, porque tienen apnea durante el sueño, no respiran adecuadamente y al otro día amanecen con dolor de cabeza. Nosotros tenemos un estudio que hicimos a los jugadores de fútbol americano, en la cual medimos su cuello e hicimos preguntas sobre si presentaban mareo, si tenían dolor de cabeza durante el partido, si tenían cansancio, y más del 70% de ellos presentó ese tipo de problema, que iba relacionado a apnea del sueño, a ronquidos nocturnos. Y eso un odontólogo lo puede, con un sencillo test o un examen, lo puede incluir en su historia médica y lo puede detectar. Claro, no lo podemos atender o tratar de manera definitiva, pero sí lo podemos canalizar con quien sí lo pueda resolver. Y eso es muy importante lo que has mencionado, porque aparte de los problemas dentales que tienen o de articulación o del desgaste que tienen en sus órganos dentarios, bueno, disminuye mucho el rendimiento, porque en lugar de descansar, amanecen muy cansados también. Así es. Y no nada más los jugadores de alto rendimiento, que son jugadores con cuellos muy grandes, sino las personas. Amanecen cansadas, que no duermen bien, aunque hayan dormido una buena cantidad de horas, por el ronquido. Un odontólogo puede no únicamente ver dientes, sino ver también el tejido de las amígdalas, porque las amígdalas muy crecidas disminuyen la respiración de cualquier persona. Entonces, no nada más ver la parte posterior de la faringe, sino también ver la capacidad de movimiento de la lengua, porque eso no lo vemos. Y eso se tiene que detectar en todos los atletas, y muchos no son detectados. Entonces, todo eso se le hace una recomendación para que se vaya a atender, se recorte o se haga una operación de las amígdalas. Por ejemplo, el jugador brasileño que ahorita está de moda en el Barcelona, se le pidió que se fuera a hacer la operación. ¿Cómo se llama el jugador brasileño? Neymar. Neymar. Se le pidió. Yo creí que lo habían mandado a la peluquería primero. Al Neymar le pidieron que se fuera a hacer una cirugía de las amígdalas porque encontraron que su capacidad respiratoria estaba reducida. Entonces le hicieron un odontólogo le encontró que es un odontólogo dentro del examen del equipo, le dijo, necesitas hacerte una operación porque tu capacidad respiratoria es mínima. ¿Y qué sucedió? Pues ya se hizo la cirugía y eso es lo primero que necesita. No, y acuérdate que hace un par de años con el africano Sissoko, ¿no? Sí. Que se fracturó ahí su contrato multimillonario, ¿no? Porque Sí, lo estaban contratando por 15 millones de euros y se fue a la borda de ese contrato por tener problemas dentales. Así es, él presentó una infección, creo que iba al Milan, pero revisaron su cavidad oral y encontraron que tenía muchos daños, que nunca había tenido tiempo para atenderse. Encontraron daños que iban a minorar su rendimiento físico y atlético. ¿Y a qué equipo le conviene que un atleta esté yendo con el dentista o esté yendo con el médico a cada rato? Entonces los examinan muy bien y de hecho se viene el contrato abajo, ya no lo contrataron. No, y además, por ejemplo, en Europa realmente los futbolistas son unos atletas. Están entrenando para ser unos atletas. Entonces se ve mucho la diferencia entre Europa y lo que es
aquí en América Latina. Sí, no, el tamaño, el peso y sobre todo porque allá se trabaja en equipo. Está el médico, el asistente deportivo, hay un odontólogo preparado para poder atender todo lo que se requiera sobre cualquier asunto relacionado a inflamación, infección y prevención dental. Pero aquí nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. Pero el odontólogo que esté bien preparado, que esté dispuesto a apoyar al equipo deportivo, puede ser una pieza tan importante o puede ser una pieza muy clave en el rendimiento de un equipo deportivo. Muy bien, doctor. Otra preguntota. También alcancé a leer un poquito hace rato de que el odontólogo también influye en algunos fármacos, por ejemplo, de algún fármaco que sea utilizado en la odontología puede influir también En el doping. En el doping, sí. Sí. El Comité Olímpico Mundial, el Comité Olímpico Internacional también, dice qué medicamentos se deben de ocupar, qué se deben de utilizar para un atleta de alto rendimiento. Hay medicamentos que no se deben de ocupar, pero en relación a odontología, nosotros no tenemos tantos problemas mientras utilicemos únicamente anestésicos y utilicemos antiinflamatorios, no esteroides, pero no podemos utilizar otro tipo de medicamentos. Normalmente, si hemos escuchado las noticias de los deportistas que han sido dopados, normalmente sus médicos o asistentes deportivos son los que le aconsejan qué medicamento no autorizado toman. Pero regularmente el odontólogo no utiliza ese tipo de medicamento, ni tienen su capacidad en la historia médica de recetar algún tipo de anabólico. Entonces, aquí nosotros no estamos tan agraviados ni tan limitados de utilizar ese tipo de medicamentos, porque son medicamentos que se absorben y se eliminan muy rápidamente. Pero sí es importante, por ejemplo, cuando un deportista usa algún tipo de aparato que generalmente hacemos, tenemos que hacer una información tanto al árbitro como al equipo o a la liga de decir este aparato se está haciendo por esta indicación. A nosotros nos tocó, nosotros también apoyamos a la selección olímpica de rugby, la que va a las olimpiadas. Ellos necesitaban un protector facial hecho a la medida, pero aquí hubo un problema, que el protector no debe de agredir ni lesionar al jugador contrario. Tiene que ser muy suave, esponjoso y no debe de ser agresor al jugador contrario. Se puede permitir todo, mientras que no cause daño o herida al jugador contrario. Muy bien. Bueno, vamos a nuestro último corte y en un momento regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.